Nos toca conversar con el ingeniero Aurelio Ochoa Alencastre. Él ha sido presidente de Perú Petro. Perú Petro es la entidad encargada de ver los contratos directamente, de evaluar, digamos, y de analizar cómo se procede a otorgar en licitaciones o a través de contratos el aprovechamiento de nuestras riquezas o nuestros hidrocarburos en general, si mal no entiendo. Ingeniero Ochoa, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Mavila. A sus órdenes, Fernando, a sus órdenes. El tema que nos convoca y sobre el que queremos conocer es precisamente lo que está ocurriendo con Petroperú, el drama de Petroperú, ¿no? Conversábamos el día de ayer con el señor Paredes, que nos decía que la empresa está en un punto ya en el que prácticamente resulta inviable si no pasa a una suerte de conformación mixta, si se quiere, capital público-privado. Pero preocupa en lo particular también lo que está ocurriendo con la asignación de lotes. Lotes que, como por ejemplo el lote 10, está en manos de una empresa privada que tiene el know-how, que tiene la capacidad, que tiene las espaldas financieras para proceder con la exploración y explotación eventualmente de este lote, pero que al vencimiento de los contratos, estos lotes pasan simplemente por una decisión que consideramos política a manos de Petroperú y que está evitando que esto siga en el camino regular que debería seguir, es decir, proceder a una nueva licitación o a una renovación del contrato. Usted nos dirá cuál es el caso más pertinente. ¿Cómo analiza la problemática de los lotes y la participación de Petroperú? Bueno, gracias en primer lugar por la invitación. Lo que habría que señalar es lo siguiente. Petroperú, es cierto, está en una situación crítica desde el punto de vista económico-financiero, ¿no? Pero esto con relación a lo que, digamos, es la parte hasta el año 2023, en realidad, ¿no? Tiene un lastre económico que lógicamente todos lo conocemos. Pero se espera que a partir del año 2024, 2025, la situación cambie radicalmente. ¿Por qué razón? Porque ya entra en funciones 100% operativamente la refinería de Talara, la nueva refinería. Anteriormente estuvo, lógicamente, Petroperú importando combustibles y tenía que, en este caso, el margen de refinación derivarlo hacia los productores del exterior. En esta oportunidad, Petroperú es el que directamente refina el petróleo que tenga que adquirir. Entre otros, por ejemplo, el crudo de Talara. Es un excelente petróleo el que se produce en el área de Talara. Ahora bien, con relación concretamente a la pregunta sobre el lote 10. Claro. Bueno, hay la ley orgánica de hidrocarburos, en este caso todavía hace bastante tiempo, el año 92-93, ¿no? 26.221 que se denomina, es clarísima cuando señala que Perú Petro puede directamente entregar los lotes o hacerlo por licitación, o sea, le permite la ley orgánica de hidrocarburos, es una potestad que le da la ley a la entidad que se denomina Perú Petro. Entonces, lógicamente todo dependerá de la decisión política, en este caso del gobierno de turno, ¿no es cierto? Si el gobierno de turno ha decidido, digamos, que esa va a ser la modalidad, pues esa modalidad está dentro de la ley. Ahora, ¿puede hacerse cargo de ese lote? Por supuesto que puede hacerse cargo. Y hay una cosa adicional para señalar como antecedente. Se ha hecho cargo, como sabemos, hasta ahora de 4 lotes, ¿no? Y todos esperaban que la declinación de la producción se iba a producir. Muy por el contrario, en todos los lotes se ha producido o el mantenimiento o el incremento, lógicamente moderado, pero incremento al final y al cabo. Claro, pero ahora estamos hablando del lote que produce, si las cifras que estamos viendo en un informe de gestión son correctas, más o menos el 70% del petróleo producido en el Perú. Así es. De Talara, no del Perú. Ah, ya, de la zona noroeste. Así es. Ya, esa producción es tan importante que para mantenerla se necesita inversión. La empresa china que actualmente lo maneja, CNPC, dice que puede invertir 400 millones de dólares. Petroperú no podría hacerlo, puesto que se ha dicho que no se le va a dar dinero a Petroperú. Entonces, ¿qué estamos haciendo allí? ¿Entregar a Petroperú con toda la desconfianza que hay sobre el manejo de esa empresa el lote 10? ¿O no sería mejor que se renueve con esa empresa o que se llame una licitación? Bueno, aparentemente sería lo ideal, como usted ha señalado, dentro del cuadro que usted ha mostrado, ¿no? Sin embargo, lo que habría que decir es lo siguiente. Ha tenido durante varios añitos, casi 30 años, esta empresa para precisamente hacer, por ejemplo, exploración, renovar reservas. No las ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? En todo el noroeste, en Talara particularmente, en el área continental, no en offshore, en la parte continental, todas las empresas, incluyendo la que usted ha señalado, durante 30 años han perforado dos
2 pozos exploratorios. Es decir, por esa razón es que no han renovado ¿Y reservas. Petroperú podría hacerlo mejor? No, Y Petroperú el tema es menos. no, menos, como usted señala, en esta circunstancia, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? La parte de exploración es una operación de riesgo definitivamente, y Petroperú, de acuerdo a la ley 3130, mientras esté impaga la refinería de Talara, no puede invertir puede asumir riesgos, en riesgo. O sea, operaciones de riesgo no puede intervenir Petroperú por ley, ¿no es cierto? Y esa es una operación de riesgo, la exploración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los nuevos contratos que se han firmado, los recientes, precisamente con privados en este caso, en el área de Talara, se les ha contratado ¿para qué? Para que en los primeros 10 años perforen un pozo exploratorio, uno, ¿se da cuenta? Entonces, ya hemos dicho que durante los 30 últimos años han perforado todas las empresas 2 pozos exploratorios. Entonces, ¿qué pasa? De acá a 10 años la situación va a ser totalmente distinta. Estoy de acuerdo en que solo Petroperú, bajo las circunstancias actuales económico-financieras, no está en capacidad. Pero sí lo va a estar. Puede asociarse y deberá asociarse si quiere asumir una situación de riesgo como es la exploración. Y para eso puede asociarse y seguramente lo va a hacer. Pero años pasados también decíamos, pronto Petroperú estará en capacidad, la refinería estará lista y iban 2, 3 millones, después ahora ya perdí la cuenta de cuántos millones nos cerca está de 6.000. costando. Entonces ya es un sueño esquivo del petróleo, que además es un sueño esquivo consuetudinario desde el milenio pasado del petróleo. ¿Vamos a seguir en eso? Fíjese, con relación a la refinería de Talara, yo siempre me he pronunciado desde antes, hace mucho tiempo, y por cierto, yo no he estado de acuerdo, por ejemplo, en una operación de esa envergadura, ¿de acuerdo? Entonces, con esa salvedad. Entonces, pero en este caso, ¿qué pasa? La producción de un barril de petróleo en el noroeste prácticamente es entre 10 y 25 dólares el barril. Ese es el costo de producción. A eso hay que agregarle el pago de la regalía. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día está 78 dólares el barril de petróleo. Entonces, el diferencial, la empresa que tome, bueno, y la que está en este momento, ¿no es cierto? Lógicamente ese diferencial, que pueden ser pues 40, 50 dólares por barril, ¿no es cierto? Y estamos hablando más de 10.000 barriles diarios, entonces lógicamente será la empresa que tome ese lote. Entonces, es una situación... ¿Es la justificación, digamos, para ofrecerle a través de la adjudicación del lote un salvataje a Petroperú? No, por favor, porque al final recordemos que los 12.000 barriles o 10.000 barriles que pueda producir este lote y consumiendo 95.000 barriles, la refinería de Talara, lógicamente no va a ser, digamos, decisivo, pero puede ayudarla. Claro, Petroperú ha expresado su interés en que se le entregue el lote 10. Esta es información de gestión. E inclusive, una presentación que hizo la propia empresa ante el gobierno estimó que su operación, la del lote 10, le significaría a la petrolera estatal ingresos por 132 millones de dólares en este año. Anuales. Entonces sí parece ser un salvataje. No, justamente, no, pero es que recuerdo que estamos hablando de una cifra de 6.000 millones versus 132, o sea, pues, digamos, se diluye, ¿no? O sea, no va a ser su salvación, pero por lo menos va a ayudar, va a coadyuvar a que pueda recuperarse más fácilmente. ¿Por qué razón? Porque en lugar de comprar a 78 dólares el barril, lo va a adquirir a precio de costo, incluidas las regalías que podrían estar flotando, en promedio 25 dólares. Todo ese diferencial irán a las arcas de petróleo, irían, no van a ir todavía porque eso seguramente lo determinará el gobierno, irían, ¿no es cierto? Y no si es Petroperú o si es cualquier otra empresa, esa es, digamos, la utilidad que tendrían y tienen en este momento los productores de Talara. Entonces, ese es, digamos, un parámetro a tomar en consideración respecto al costo de producción. Entonces, se supone que el precio de costo es el que, digamos, tendría la refinería de Talara, ¿no? Esa es la situación. Una pregunta de por favor, fondo. Usted que no solo ha sido expresidente de Perú Petro, sino ha sido integrante del directorio de Petroperú. Ayer el ingeniero Carlos Paredes, que ha sido presidente de Petroperú, nos decía ante la pregunta de fondo de, bueno, ¿y qué futuro le puede esperar a esta empresa? Y hablaba de la posibilidad de que se maneje con capitales mixtos. Sí. También había la posibilidad de la insolvencia. Él no estaba de acuerdo con dejar que ya
que lo decían los acreedores. ¿Usted qué piensa? Bueno, con relación a la última parte, que la decían los acreedores, me parece que siendo una empresa estatal 100% en este momento no creo que eso suceda, ¿no es cierto? Porque eso en ninguna parte del mundo ha sucedido con las empresas petroleras. Entonces, y lo segundo es que definitivamente está en una situación crítica, muy crítica desde el punto de vista económico-financiero, pero por eso decía al inicio, esto se debe a todo el lastre que tiene hasta el año 2023, pero el 2024, que está a plena capacidad funcionando la refinería, va a tener la ventaja en este caso de tomar lo que se denomina el margen de refinación. ¿Qué cosa es el margen de refinación? Es lo que ganan por refinar el petróleo. Entonces, ¿cuánto es aproximadamente? Unos 20, 25 dólares por barril. Ese es en la parte de lo que es refinación. Si a eso le agregamos que va a obtener la materia prima, que es el petróleo, a 25 dólares el barril, estando, digamos, el costo normal, el comercial, a 78 dólares, definitivamente es positivo. Ahora, eso no va a solucionar. Entonces, tiene que buscar socios estratégicos, pero acá viene el tema, ¿con quiénes? ¿Se va a asociar con empresas locales que con las justas están acudiendo a las cajas municipales para poderse solventar? Por favor. O sea, tiene que ser con empresas que tengan espaldas financieras sólidas. Y creo que tiene que ser más agresivo Petroperú para asociarse con empresas de esa envergadura. Tiene que asociarse, o sea, de lo contrario, definitivamente será una situación mucho más crítica de la actual. Y si quiere entrar en lo que es la exploración, con mayor razón Petroperú tiene que asociarse con empresas, pero con empresas, por favor, como decía, de espaldas financieras, pues no de una caja. No, claro, y además una sociedad obliga a los que participan de esa sociedad a rendirse cuentas mutuamente, ¿no? Totalmente, y justamente eso. Y ahora, por ejemplo, ha comenzado lo que es la reestructuración de Petroperú. Hay un decreto de urgencia que fue el último, digamos, que permitió justamente que se le inyectase por parte del Estado recursos, le puso condiciones, y el MEF ha estado controlando que eso precisamente se cumpla, ¿no? Y ahora sabemos en este momento que el 60% de la Junta General de Accionistas la tiene el MEF. Entonces, con mayor razón va a aplicar precisamente las condiciones, los condicionamientos para ese salvataje, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, creo que por esa parte está garantizado. Lo que sí tiene que hacer es Petroperú, en este caso, agresivamente buscar en el exterior, ¿no es cierto?, un socio, en este caso, que le permita llevar adelante la exploración para renovar reservas. ¿Por qué? Porque las reservas actuales, es decir, son tan reducidas, y como no han hecho exploración las empresas que han tenido a su cargo hasta hoy, incluyendo la que está de titular del lote 10 que usted ha señalado, no ha hecho exploración simplemente, y los resultados están que se ha consumido las reservas que había descubierto Petroperú en el pasado y otras empresas. Entonces, creo que eso se puede revertir, pero estamos totalmente de acuerdo que la única forma será, en este caso, buscando un socio, pero un socio con buenas espaldas financieras. Muchas gracias, ingeniero Ochoa, y nos vamos a una pausa siendo las 9:45.